Por eso, tío, me llama la atención, además tú que has vivido fuera, con esto que dices, además creo que tienes toda la razón del mundo, aquí es como que desde siempre, no sé qué idea nos han metido en la cabeza de que la titulitis es como lo mejor del mundo, pero luego es cierto que en otros países no. ¿A qué crees tú que se debe que en España haya tanta tontería con la titulitis durante tantos años y en otros países sí que valoren más un poco la parte más pragmática, tu experiencia, lo que has hecho, lo que sabes, lo que puedes aportar? Es que no lo Porque sé. yo creo que porque al final del día son países que creen mucho en lo que es la empresa, ¿no? Y en el emprendimiento. Y al final cuando tú emprendes, lo importante es tener gente que sepa de lo que... Si tú estás fabricando muebles, tú, antes de que yo tenga un título de fabricador de mesas de madera, ¿vale? De la Universidad de Madera de no sé dónde, ¿vale? Tú quieres una persona que ha trabajado fabricando mesas y que tú ves sus mesas en el mercado y puedes decir, ah, es que este señor hace buenas mesas y no solamente hace buenas mesas, sino que se vende muy bien. Además Pues que ese sí. es el tema. Yo me acuerdo, una vez hice una entrevista, pero eso fue al principio, porque ya luego lo dejé de lado y me dediqué a otras cosas, pero hice una entrevista para una empresa de recursos humanos muy importante aquí en España, con el logo azul, no puedo decir el nombre, y esta me entrevista, ¿no? Era un puesto de director de exportación. Entonces, bueno, pues no sé qué, tal. Y la que me gusta era una chica mucho más joven, que bueno, no pasa nada. Y la chica me dice, pero oye, ¿tienes el Advance? Entonces yo le digo, no tengo el Advance, pero es que yo acabé la carrera en Inglaterra. Que Vale, debería entonces, ya. entonces, y además tú ves mi currículum que yo he trabajado la mayor parte del tiempo fuera de España y no trabajo en castellano. Insistía en el Advance, sí, porque el Advance es muy importante. Vamos a ver, ¿cómo te hago entender yo, hija, que yo no puedo tener el Advance porque yo ya tenía un nivel de inglés suficiente para poder estudiar una carrera universitaria en Reino Unido? ¿Ah? Entonces, mis profesores allí no me hablaban en castellano, pero era imposible porque era el advance, el advance, el advance. Entonces, al final le dije, mira, ¿sabes qué? Le pedí que hablaran con su jefe y tal. Vino la jefe y me dijo, ah, sí, claro, es que es verdad, a veces se nos pasa eso y que, mira, no me llaméis más. Ya está. Es que, claro, yo tengo la sensación de como que son muy cuadriculados y no son flexibles al sentido común. Porque es que Al eso. sentido común, porque es que no es que tengan que ser flexibles. Vamos a ver, si tú has estudiado tu carrera en Australia, ¿en qué idioma va a ser? Ya, 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 ya. Pero es que ya, pero no sé, tío. Yo tampoco no termino de entenderlo, porque al final estás perdiendo perfiles con talento por X titulitos que en muchos casos no valen nada, ¿no? Al final una persona que está viviendo allí está claro que sabe comunicarse, que joder, que incluso sabe perfectamente pasar exámenes porque ha terminado la universidad allí, entonces ya, ¿qué más quieres? Sí, yo me Que se acuerdo cuando gaste yo 600 euros en pasar el tal, 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 por tus huevos, para que pueda trabajar aquí y hacer lo mismo que iba a hacer. Muy así, ¿no? efectivamente, yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando allí, luego hice unos programas en inglés que es como para adquirir un vocabulario mucho más refinado, mejor y tal. Y me acuerdo que había una profesora que nos dijo una vez a todos, me dijo, vosotros siempre vais a tener acento al hablar el inglés porque no es vuestra Lengua fonética, ¿no? nativa. Claro. Efectivamente, por lo tanto vais a hablar de una manera particular ese idioma, pero lo vais a hablar bien. Ahora bien, ella decía, cuando tú tienes la confianza de que tú hablas bien un idioma, decía en dos ocasiones. La primera de ellas, cuando vas al médico y te pasa algo muy grave, que tú piensas que te vas a morir. Y tú le tienes que comunicar al médico lo que te pasa para que él lo Te interprete de salve. la manera adecuada y te salve. Es una cosa de vida o muerte. Es muy importante. ¿Ah? ¿Ah? Sí, sí, Es sí, muy sí, sí. importante. Entonces, decir, me duele la espalda, pero no, es que en realidad me duelen los riñones. ¿Cómo digo? O sea, tengo que explicarlo bien. Y la segunda ocasión decía que era para ligar. Cuando tú tienes la intención de ligar con alguien y que esa persona es súper importante para ti, No la puedes pues es cagar. muy importante, claro, es muy importante que el mensaje y todo quede claro. Y tal. Y entonces ella decía, en ese momento es cuando tú ya tienes el máster, has máster ¿Has el ligado en otro idioma. idioma? Muy bien, entonces sabes. Sí, y vas al médico y tal. Entonces, claro, tienes una enfermedad grave y tal. Entonces, bueno, pues o no lo sabes si tienes una enfermedad grave porque no tienes los conocimientos, pues le tienes que decir al médico oiga, que me pasa esto, ¿no? Y el médico tienes que ser capaz, ¿no? Estoy de acuerdo, tío. Y yo creo que eso es un poco lo que nos pasa aquí en España, pero no creo que es un problema tanto del español medio, sino que también del empresariado español. También el empresariado La español cultura, ¿no? Yo creo. es Es muy muy, arraigado muy... esto, creo. Sí, y aun cuando ahora hay jóvenes que Pero, son tío, emprendedores y tal, pero...
Me parece un discurso, además, lo siento mucho, pero me parece un discurso muy podemita. Lo digo porque se lo he escuchado mucho. De hecho, el discurso siempre suele ser cuando hablas con este tipo de gente que te dicen, bueno, pues un poco a lo Pablo Iglesias, ¿no? Que dice, dime 5 ciudades de Venezuela, en plan como ese aspecto tan de saber X cosa o tal está como en España muy relacionado, aunque no te valga para nada, ¿no? Lo típico de cuando te enseñan, yo me acuerdo que cuando era pequeño, joder, pues yo se lo decía a mi madre, hace poco me lo recordaba porque yo decía, joder, mamá, es que he llegado de clase y me han preguntado todos sus ríos y sus afluentes y me chupa un huevo. Yo le decía a mamá, digo, yo no No, quiero aprender esto, esto es un mojón. Y además, y al final lo único que acababa haciendo era que, yo qué sé, me aprendía las cosas de carrerilla, en plan, Almería, Granada, Málaga, de Cádiz, Huelva, memoria ya. Sevilla, Córdoba y Jaén. Era en plan, de carrerilla y en Claro. un orden, porque no hacía que las cosas te interesen ni nada. Pero esto debe ir súper arraigado de políticas de hace 1000 años, porque además no se cambia. Es imposible, parece. Bueno, yo creo que no hay intención de cambiar y más que hay un discurso, o sea, mira, a mí me da mucha risa cuando siempre dice, hay un político nuevo, el político que sea, ¿no? Y dice, es que no habla bien inglés, como que fuese fundamental hablar bien inglés. Vamos a ver, los políticos son gestores, básicamente, y a veces olvidamos esto. Entonces, los políticos son gestores que con unos recursos que son de todos, pues ellos tienen que gestionar Tu el país, bienestar. la sociedad, para que los servicios funcionen. Punto. Que el señor hable mejor o peor es totalmente irrelevante, en mi opinión. Entonces, es como que cuestionamos la capacidad de un político por el nivel de inglés que tiene. Sí. Pues mire, no. Pues mire, no. O sea, ¿usted cree que en otros países cuestionan eso, que los franceses se sientan a decir, no, es que sabe que François Mitterrand es que solo hablaba francés? Y Hacía, no, hacía bien su trabajo. Debería ser, la pregunta debería ser, ¿hacía es bien su que trabajo? Angela Merkel, sí, es que, no sé, es que Nixon o Biden solo hablan inglés. Perfecto, me parece estupendo. O sea, formas de comunicarse, sobre todo hoy en día, existen muchas. O Stalin solo hablaba ruso. Coño, Bueno, es o que me vas a decir simplemente que un tío con tanto dinero o países europeos no pueden contratar simplemente un traductor, que también los hay. Cada uno que ponga, o sea, que trabaje su rol y ya es que, está. claro, entonces, Es muy y es un fácil de poco para, solventar. o es un poco para ridiculizar. O sea, yo, por ejemplo, a mí Pedro Sánchez no es un santo de mi devoción, pero, por ejemplo, se ha dado un discurso, lo primero dice, pero mira cómo pronuncia esto. Eh, Vamos a ver, es que no es relevante. Te estás riendo en No tu cara, es pero qué bien habla inglés y qué guapo es. Es que no es relevante, lo que es relevante son otras cosas, ¿vale? Claro. Es como que pueda dar su discurso directamente en castellano, que lo haga en castellano, pero es que su rol no es ser el CEO de una empresa hoy en día, que el CEO de una empresa, evidentemente, porque este es otro tipo de Y hace gestiones con... environment, Claro. efectivamente, pero un político es otra cosa en mi forma de ver las cosas y lo que se tiene que preocupar es de gestionar bien las cosas más que hacer todo esto. Y yo creo que es una cosa muy arraigada en España, decir que tienes que probar, ¿no? No, es que tengo este título, y pruébalo. ¿Cuántos ríos sabes? ¿Y cuántas ciudades hay en Venezuela? Y no sé cuánto. No, es que tengo un doctorado. Ya, pero no sé qué, no sé cuánto. Ya, es que soy licenciado en no sé qué. Y luego al final no lo es.